Creo que ahí, ya. Ahí sí. Ya, ok. Bueno, lo que voy a hablar el día de hoy es un tema que me parece bastante interesante. Se basa en una experiencia real que tuvimos en una organización que tenía la necesidad justamente de hacer el manejo de sus APIs. Entonces, voy a arrancar con unas diapositivas, primero para contarles. Creo que estamos perfecto. Entonces, para este workshop yo les dejo el link. Ustedes me imagino que van a tener acceso a este material. Se encuentra en mi GitHub. Se llama API Practical Governance. ¿Se puede ver la pantallita? Ya, un segundo. Ya, tranquilo. Y básicamente las dependencias que ustedes tienen son lo que es Node, Docker y Python, lo que voy a usar el día de hoy. Yo tengo todo eso instalado en mi máquina, así que no voy a seguir los pasos relacionados a la instalación, pero si ustedes tienen ganas de jugar con esto, simplemente pueden ir al repositorio. Incluso creé 2 branches, entonces el primero es lo que les voy a mostrar ahora como desde cero, y si ustedes pueden hacer un pull, un fork del otro branch que dice solution, pueden ver ya el resultado final. Y en realidad los pasos como commits, que es algo que también pueden usar después. Cuando nosotros hablamos de API First, que fue básicamente el challenge que nosotros teníamos en esta organización, es que tú empiezas definiendo la especificación de la API. En este caso lo que yo les voy a mostrar es más API REST, que fue con lo que trabajamos. Y parte de este journey involucró muchas herramientas, entonces ahora solo les voy a mostrar un poco de Spectral y CookieCutter. Pero en realidad lo que hicimos fue también trabajar con un portal de APIs. El proceso se basaba en que los equipos pudieran definir su especificación antes de escribir código. Ese es el concepto de API First, que tú pienses en el diseño de la API antes de invertir tiempo en construirla y que justamente un proceso de gobierno te permita tener la revisión de lo que estás pensando construir. Cuando hablamos de alineamiento de dominio, está relacionado a que justamente piensen en la organización. En este caso, esta organización tenía un interés de poder exponer sus APIs a terceros, poder exponer sus APIs para que se construyan nuevos productos sobre ellas. Y lo que necesitaban cuando hablamos de alineamiento de dominio es que las APIs disponibles reflejen lo más fielmente que se pueda lo que son las capacidades que tiene la organización. El hecho de hacer eso, básicamente lo que tú buscas es generar una arquitectura, y ahí viene más como mi experiencia como arquitecta, donde en esta capa, donde tú tienes las APIs, tengas abstraídos estas piezas, estos building blocks, y por lo tanto sea menos doloroso y el desarrollo te permita construir productos sobre ello. Entonces, si tú logras abstraer de una buena manera, luego lo que construyas sobre eso va a ser más fácil y no vas a necesitar empezar a combinar muchas APIs. Me gustaría contarles qué es lo que buscábamos evitar, porque al final tal vez eso ayuda a entender lo que buscábamos lograr, como poner en la mesa, ¿no? ¿Qué queríamos lograr y qué queríamos evitar? En términos de gobierno en esta organización, lo que buscábamos evitar era que hubieran APIs duplicadas, justamente detectar que un nuevo equipo estaba por construir una API que ya existía. Que no existieran APIs huérfanas, que también pasaba dentro de la organización, que se construían las APIs y es por eso que pensamos también en tener un portal. Y luego esa API quedaba abandonada, no era consumida y quedaba de alguna manera huérfana. Y finalmente, este concepto que se llama el acoplamiento en runtime, que era lo que yo les comentaba. Si existen APIs que logran abstraer una función del negocio de buena manera, yo simplemente la puedo consumir y no necesito en runtime acoplarme a múltiples APIs que tal vez tienen un nivel de granularidad menor. Por eso es que en este gobierno nosotros definíamos como distintos niveles de abstracción.
Como les decía, les voy a compartir, voy acá a hacer un poco de código en vivo de una versión simplificada. Todo está en el repositorio. Si es algo que les interesa y quieren jugar con eso, lo pueden revisar después. Les comenté que no es el único elemento relevante en el governance de APIs, lo que yo les voy a mostrar ahora. Hay el catálogo de APIs y también hay un trabajo que se realiza más con los equipos ayudándoles a diseñar las APIs. Si ustedes han trabajado con Spectral API Linter, o mejor dicho, si no han trabajado, creo que va a ser interesante lo que ustedes van a ver. Personalmente para mí fue una herramienta que nos ayudó con lo que necesitábamos y que ayuda a ejemplificar lo que es governance en la práctica. Ok, entonces voy a dejar acá, como ustedes ven, está el repositorio. Y está mi terminal, donde voy a trabajar y voy a mostrarles lo que voy a hacer. Lo primero, después de que tienen instaladas las dependencias, es correr la imagen de Swagger API, que no sé si han trabajado con el Swagger Editor. ¿Alguien? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto antes? Justamente es una herramienta que les permite, voy a hacer clic acá. Y acá podemos ver el Swagger Editor. ¿Puedo hacerlo más grande? ¿Ok? Y bueno, acá tenemos, cuando ustedes se bajan esta imagen, el ejemplo de una especificación de APIs. Entonces nosotros arrancamos con API First. Básicamente lo que le pedimos a los equipos en esta organización es que construyan una especificación, como por ejemplo la de Pet Store, que es bastante conocida cuando hablamos de OpenAPI como un estándar de especificación de APIs REST. Acá ustedes pueden ver distintos endpoints, por ejemplo, tenemos un put-pet, post-pet, las distintas acciones que básicamente son parte del diseño de esta especificación. Entonces, dentro del repositorio, lo que yo les pido es que se descarguen este archivo de acá, que lo pueden hacer como exportándolo por acá. Yo ya me adelanté haciendo eso y les voy a mostrar mi repositorio. Creo que puedo también hacerlo más grande. Y yo tengo acá mi archivo OpenAPI, que básicamente lo tomé de esta imagen de Swagger. Y no tengo nada más en este repositorio porque justamente es lo que yo les voy a mostrar paso a paso. Entonces, acá tenemos el README en el repositorio, pero también lo tenemos, me parece, acá de una manera más visual. ¿Ok? Entonces, luego lo que necesitamos hacer es instalar Spectral CLI. Es un CLI con el que vamos a interactuar y vamos a validar la especificación de nuestra API. Parte de lo que buscaba esta organización era que se siguieran buenas prácticas al construir la especificación de las APIs. Y justamente Spectral fue una herramienta que nos ayudó con esa misión. Entonces, yo ya la tengo instalada, lo que voy a hacer es ejecutarla para que ustedes lo puedan ver. Y voy a mantener esto acá, simplemente para ir viendo paso a paso. Y acá lo que me va a decir es que justamente no tengo un set de reglas que aplicar sobre la especificación de mi API. Entonces lo que yo puedo hacer acá es generar un archivo. Ahorita me encuentro en mi repositorio. Voy a generar ese archivo que por convención, al ser ese nombre, Spectral lo reconoce como mi archivo de reglas. Y luego vuelvo a ejecutar mi linter. Ahora el error es distinto, porque tengo un archivo, pero en sí no tengo reglas. Es básicamente lo que me está diciendo. Y esta herramienta en particular tiene reglas, y estas reglas fueron definidas por las personas que crearon, los equipos que crearon al final esta herramienta. Y nosotros revisamos un poco también, cuando hicimos este trabajo, cuáles eran esas reglas, cuáles eran esas buenas prácticas que habían encontrado. Entonces, si yo utilizo esta parte de aquí, me regreso acá al código, en el código añado esta línea de acá, guardo, regreso a mi terminal. Básicamente lo que estoy haciendo es, utilizando la herramienta, utilizando el conocimiento que estos equipos ya
definieron en torno a buenas prácticas y estoy aplicando esas reglas de buenas prácticas de OpenAPI. Ahora me gustaría mostrarles un poco cómo funciona igual esta herramienta, y no significa que sea la única herramienta que ustedes pueden utilizar. Ustedes también podrían crear una herramienta que funcione de la manera en que yo les estoy mostrando, pero al final van a ver lo que significa tener este governance, que es lo que buscaban en la organización. Entonces, si yo aplico esto de acá, básicamente lo que estoy diciendo es: sobrescríbeme el comportamiento de este set de reglas que yo acabo de importar y haz que básicamente esta regla esté off cuando el archivo se llame OpenAPI YAML. Entonces, si ustedes utilizan el set de reglas y quieren sobrescribir el comportamiento de alguna de ellas, lo que necesitan hacer es esto. Nuevamente guardo, regreso para acá. Creo que acá voy a limpiar un poco, solamente para que se vea mejor. Y si ustedes ven, la cantidad de problemas que me aparecen acá disminuyeron, porque ahora son 10 problemas. Antes eran 15 problemas porque justamente acabo de ignorar una regla. Y lo que nosotros necesitábamos, y es a lo que yo quería volver, era una regla en específico que era muy importante para esta organización, que tenía que ver con el alineamiento de dominio. Y para eso me gustaría volver a las diapositivas para mostrarles una cosa más y mostrarles cómo luce esta regla. Esta imagen de acá me la tomé de igual un artículo que se llama Business Capability Map de una aerolínea ficticia, que lo publicó un colega de tecnología. Y básicamente esto para mí es muy similar a lo que tenía esta organización. Entonces, parte del trabajo que nosotros hicimos fue justamente entender cuáles eran estos bloques, estas capacidades de negocio que tiene la organización definidas en un modelo de capabilities, que es lo que normalmente en las organizaciones el área de arquitectura empresarial define y trabaja con ello. A nosotros, ¿por qué era relevante esta información? Porque básicamente recuerden que queríamos evitar duplicidad de APIs. Entonces necesitábamos generar una automatización en el pipeline y en la forma de trabajo de los equipos que nos asegurara agrupar las APIs en torno a estos dominios y subdominios e identificar justamente si es que hubiera duplicidad. Entonces, tomando en cuenta esto de acá, nosotros empezamos a definir nuestras reglas. Hasta acá simplemente estamos importando estas reglas que son del Spectral mismo definidas. Y ahora lo que queremos hacer es crear una nueva regla. Para mostrarles cómo luce crear una regla en esta herramienta en particular, vamos a ver un poco la estructura. Acá yo estoy diciendo cómo se llama mi regla, porque al final lo que va a hacer el CLI es que cuando falle me va a decir, este es el nombre de la regla que está fallando. Y acá yo lo que estoy diciendo es que dentro de mi archivo OpenAPI quiero tener un campo que se llama xDomainInfo, y la razón por la que se llama X es porque es parte igual de la buena práctica. Si ustedes están definiendo un campo específico en la especificación que es custom de ustedes, de su organización, que no es parte del estándar, es una buena práctica definirlo con X al inicio. Y acá lo único que estamos haciendo es decir que dentro de la especificación en el bloque de info vamos a esperar que esta propiedad exista. Entonces, si yo hago esto y ejecuto, vamos acá a limpiar otra vez, empezamos a tener un error que no lo teníamos antes. Y la razón justamente, déjenme ponerle aquí un poco de enter, tal vez les ayude a ver mejor, es porque acabamos de definir esta nueva regla, que es un error. Entonces empezamos a definir, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? Generar comportamientos en las personas que están construyendo las APIs, en los desarrolladores de la organización.
que ellos sigan estas buenas prácticas. Ahora, como está fallando, lo que vamos a hacer es hacer que pase. Y para eso lo que podemos hacer es volver a nuestro archivo OpenAPI, donde tenemos esta estructura, como les decía, es del ejemplo que viene en la herramienta de Swagger, ¿no? Y yo acá puedo añadir mi campo, que yo lo estoy definiendo porque lo necesito para mi gobierno. Vuelvo acá. Vamos a limpiar. Listo. Y ya no tenemos ese problema, porque básicamente lo que estoy haciendo es generar una regla que para mí es importante en la organización como parte del diseño de esta especificación y de alguna manera estoy haciendo que los equipos necesiten implementar esa regla. Si yo avanzo acá, voy a ir empezando a definir una regla un poco más compleja. Estamos acá, estamos validando que existe ese campo, indentación, creo que estamos ahí. Y acá lo que estoy haciendo es que empiezo a definir que este campo a su vez tiene dominio y subdominio. ¿Por qué tiene dominio y subdominio? Porque el mapa de capabilities que les mostré, que es parte de cómo la organización define sus capacidades de negocio, define estos dos elementos. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá simplemente es definir que existan. Nuevamente, puedo venir acá, puedo ejecutar y como ustedes pueden ver, tengo acá el error. Y el error me dice por qué razón. Estas reglas pueden ser de distinta índole. Yo les estoy mostrando esta que tiene que ver más con el alineamiento de dominio, que fue lo que nosotros necesitábamos. Pero estas reglas pueden ser tranquilamente estas decisiones de diseño de buenas prácticas que ustedes quieren validar en los equipos dentro de la organización. Nuevamente, para hacer pasar esto, yo lo que hago es modificar mi OpenAPI. Ahora tiene un campo dominio y un campo subdominio. Y si yo lo ejecuto, tengo dominio, subdomain, xinfo, custom, domain name and subdomain name. Vamos a ver si lo guardé. No lo guardé, perfecto. Ok. Entonces, de esa manera yo empiezo a definir estas reglas. Y finalmente podemos crear una regla un poco más específica, que es la última que quiero mostrarles. Donde yo empiezo a modelar lo que para esta organización representan nombres de dominios válidos. Y yo puedo empezar a generar funciones, por ejemplo, que hagan una validación más compleja que esto. Pero lo que significa es que yo empiezo a condicionar el comportamiento y empiezo a generar estos mecanismos que me ayudan a controlar, que en una organización yo les hablo de gran tamaño, que efectivamente las APIs están siendo definidas dentro del dominio que se espera. Vamos a limpiar otra vez. Eso. Eso. Valid domain name, property should have a valid value. Básicamente lo que me dice es que no tengo ahora un valor válido, porque lo acabo de definir. Entonces yo puedo definir en mi OpenAPI justamente que este es un valor válido. Y si yo lo valido, ya no tengo ese error.
¿Qué es lo que nosotros hicimos con Spectral al final en esta organización? Y este es un ejemplo, como les contaba, simplificado. Fue definir en el pipeline de la especificación de estas EPIs este tipo de controles, para que los equipos tuvieran feedback inmediato de lo que les estaba faltando en su especificación. Ahora me gustaría mostrarles un poco de CookieCutter, que no sé si alguien ha trabajado acá con CookieCutter. Yo, como les digo, les estoy haciendo una demo súper cortita. Si les intriga y quieren jugar luego con estas herramientas y con este tipo de paradigma de automatizar lo que al final se busca controlar en términos de buenas prácticas, pueden empezar por acá. CookieCutter yo lo he visto bastante utilizado en organizaciones cuando tú quieres definir templates. Entonces quieres definir un template y nuevamente quieres que una persona que va a construir un nuevo microservicio, que va a definir una nueva API, tenga una base que siga las buenas prácticas. Entonces tú lo disponibilizas con CookieCutter. Yo ya lo tengo instalado, pero ustedes simplemente podrían instalarlo. Y de la manera en que funciona CookieCutter es que yo necesito un archivo que se llama CookieCutter.json. Y en este archivo, básicamente lo que yo voy a definir, entonces creo que podemos poner por acá. Entonces puedo hacer un touch, CookieCutter.json. Ok, lo tengo en mi repo. Regreso para acá. Lo pueden ver acá. Y básicamente yo voy aquí a definir tres cosas súper sencillas, pero nuevamente ustedes pueden jugar mucho más con esto, que es el nombre de la API, la descripción de la API y el dominio. Y van a ver un poco cómo luce cuando ustedes habilitan esto de acá. Y probablemente si han creado un repositorio a partir de un template que está publicado en GitHub, lo han usado, pero tal vez no fueron tan conscientes de que habían utilizado CookieCutter. Entonces yo defino esto de acá. Y ahora lo que voy a hacer es definir esta carpeta que se ve un poco extraña, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es empezar a construir el template, porque este folder es mi parte, al final va a ser llamado con el valor que tenga API name dentro de esta estructura de CookieCutter. Acá lo que quiero hacer, simplemente mostrarles. Yo voy a empezar a mover tanto el archivo .spectral, el archivo OpenAPI, dentro de esta nueva estructura que estoy generando y les voy a mostrar un poco cómo luce eso de allá. Y bueno, y puedo mover también mi gitignore porque básicamente yo lo que quiero es que los equipos por defecto cuando construyen una nueva API tengan una estructura de gitignore, que sepan qué archivos son los que no tienen que comitear, por ejemplo. Entonces, yo puedo de esa manera definir una estructura base. ¿Ok? Y si me voy al archivo del pedstore, justamente voy a volver al repo. Ustedes pueden ver aquí, yo acabo de mover mis archivos, ahora se encuentran acá. Está mi spectral.yaml, está mi OpenAPI. Y lo que yo voy a hacer acá es empezar a reemplazar por los valores de mi variable. Este es mi título, ¿cierto? Yo regreso acá, que hoy se llama Swagger pedstore. Vengo acá, yo puedo reemplazarlo. Acá yo mi dominio puedo hacer exactamente lo mismo. Lo voy a reemplazar por el valor de la variable. Voy a guardar esto de acá. Y luego vamos a ver cómo esto va a funcionar. Entonces, yo puedo también definir un readme, ¿no? Puedo moverme a esta carpeta de acá, de CookieCutter, y crear un readme, por ejemplo, que las personas puedan seguir. Y les voy a empezar a mostrar cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces significa que acabo de generar un template, que es otro de los mecanismos que nosotros utilizamos para gobierno de APIs, y ahora van a ver cómo se lo puede utilizar. Entonces, yo me cambio acá, me voy un nivel más arriba.
Voy a limpiar esto de acá, que esta es la última parte con la cual voy a cerrar. Y voy a utilizar CookieCutter llamando a mi repositorio. Y lo que CookieCutter va a hacer es empezarme a preguntar, ok, ¿cuál es la API? Bueno, la capacidad de negocio que yo estoy trabajando con el caso que les mostré de aerolínea es un check-in. Ok, ¿cuál es la descripción de la API? Entonces yo puedo decir, permitir a los pasajeros hacer check-in. ¿Cuál es el dominio? Y si ustedes ven también los valores por defecto que yo defino ahí, puedo simplemente darle un Enter y va a tomar Customer Service Management, que fue el que yo definí como por defecto. Si yo regreso acá, hay una carpeta llamada check-in. Esta carpeta llamada check-in tiene mis reglas de validación, tiene un archivo OpenAPI, voy a hacerle acá, y tiene acá un título que básicamente está tomando del nombre de lo que, en este caso, este equipo que está construyendo una nueva API definió. Entonces, como les decía, es un caso que traté de hacerlo muy pequeño para que lo puedan ver en el tiempo, pero estas dos herramientas son ejemplos de herramientas que nos permiten este governance automatizado. Con eso he terminado la presentación. Voy a dejarles este QR code. Me gustaría entender justamente si este acercamiento, este tipo de herramientas es valioso para las personas que están siguiendo este workshop. Sean completamente honestos, también el nivel de profundidad, el nivel de amplitud con el que cubro los conceptos, de darme ese feedback. Un fuerte aplauso para Karina. A ver que nos acompañe unos minutos más. Chicos, preguntas, consultas. Yo sí tengo, le puse mucha atención. Primera pregunta, ¿cómo lograste que la organización y los equipos adoptaran esto? Porque en verdad, como que cada equipo quiere hacer lo que ellos quieren y que los gobiernen de arriba es un poco difícil. Claro. A mí me gusta un concepto que viene de Netflix, que se llama justamente el paved road. Lo que significa es que tú defines en la organización una carretera, digámoslo así, que está pavimentada, que está bonita, que funciona bien. Y de alguna manera lo que buscas con eso es que las personas tengan la motivación de seguirla. Adicionalmente, yo les mostré algo súper sencillo. Tomamos esto, lo incluimos en el pipeline de los equipos y era parte justamente del proceso de desarrollo que ellos seguían. Entonces, ahí, si tú disponibilizas ese camino y ese camino tiene un sendero en específico y tiene unos stages específicos que las personas tienen que seguir y es la manera más sencilla, con menor dolor, de construir un nuevo producto, una nueva API, un nuevo microservicio en la organización, entonces las personas lo siguen, se sienten motivadas por eso. Adicionalmente es importante monitorear justamente cuántos están utilizando estas herramientas que nosotros disponibilizamos, cuántos están ejecutando estos jobs que nosotros definimos en el pipeline, como para entender justamente esa adopción. Cuidado. ¿Sí? No, iba a cerrar con eso. Muy bien. ¿Más preguntas, consultas? Hola. ¿Allá hay una pregunta? Allá. Mientras va el micrófono, aprovechen para escanear, ¿sí? Y dejarle el feedback, sobre todo si estás online también, porque, nos pidió. Ahí está. Aló, ¿Vamos con la pregunta? Sí. Hola, muy interesante la charla. Mauricio por acá. Tengo una duda, si estos programas que mencionaste sirven multilingüaje, o sea, bueno, nos diste el caso de Node, pero quisiera saber si es que se aplica a Python u otros que también puede generar como backend. Claro. O sea, en el caso del OpenAPI, yo lo instalé con NPM, me parece que hay otra instalación que también tú la puedes hacer. En general, no va a estar acoplado al lenguaje porque lo que hace es validar la especificación, que es un YAML o que es un JSON. Entonces, tú podrías tranquilamente utilizar, no es el único linter, si buscan ahora mismo en la web API linters les van a salir varios, pero a nosotros lo que nos gustó de Spectral en particular es que nos permitía definir reglas, lo que no hacen todos los linters, este tipo de reglas customizadas.
También les mostré el Cookie Cutter, que al final funciona sobre Python, pero no solamente te permite crear templates de Python, o sea, puedes crear templates de lo que sea. Es más como las dependencias que yo les mostré es para utilizar las herramientas, pero las herramientas normalmente se mueven más sobre las especificaciones, como en este caso OpenAPI. Bueno, voy a tomar un atrevimiento y complementar un poco. Por ejemplo, en PHP está la gente de Symfony, creó el paquete de Platform API que te sirve por lo menos para hacer la implementación de mucha del estándar OpenAI en PHP. Entonces ahí sí tienes un caso de complemento en otros lenguajes que no sea el visto. Disculpe el atrevimiento. No, tranquilo, tranquilo. Sí. Yo creo que igual si hay alguien con experiencia, con otro spec o algo, es súper... O sea, nos nutrimos mucho conociendo también experiencias. Esto es más cerca de lo que a nosotros nos sirvió y que yo quería compartir, pero hay muchas herramientas con las que ustedes pueden jugar en verdad. Sí, a mí la pregunta que iba a hacer aquí es un poco, ¿cómo te ha ido convenciendo a los clientes externos de que el tiempo invertido aquí es útil? Ese es un dolor que tenemos y que quizá tener tu experiencia en esto. Gracias. Qué interesante. Yo creo que esa pregunta está súper interesante. Sí tengo tiempo, ¿cierto? Ya. Sí, sí. A ver, yo tengo, como les decía, 13 años. He hecho código, he trabajado con arquitectos, he trabajado con personas de negocio, he trabajado en estrategias de organizaciones y todavía me considero mucho desarrolladora porque me gusta, disfruto justamente hacer código, ¿ya? Es importante, a mí me gusta mucho el concepto del costo de no hacer algo en ese momento, ¿no? ¿Qué te significa, qué les significa organizacionalmente, en este caso esta organización, mantener las APIs sin esta estructura, sin identificar si habían duplicaciones, sin identificar si justamente existían APIs que estaban olvidadas? Seguramente eso viene también asociado a infraestructura que está levantada, que tiene un costo. Al final, la organización, siempre cuando tú tienes que trabajar con personas de negocio, es números. Pero no son solamente los números de la inversión que significa para una organización moverse a este modelo y seguir esta nueva forma de crear APIs, sino qué está perdiendo la organización al no hacerlo. Y eso conlleva un trabajo, el levantarlo, el identificarlo. Lo que nosotros, por ejemplo, hicimos es arrancamos con métricas, yo recuerdo, justamente relacionadas al inventario de APIs que existía en ese momento. Qué tan grande era y qué tanto habían APIs que no eran identificadas dentro de una capacidad de negocio. Arrancamos con cuál era el tiempo que le tomaba un equipo generar una especificación de APIs. Ok, con nuestro nuevo template, ¿cuál es el tiempo que les tomaba ahora? Entonces, hay maneras de justamente mostrar el valor, pero siento que uno tiene que ser súper intencional de generar esos números para poder llevar a los roles que están más cerca del negocio. ¿Te respondió? Muy bueno. Yo tenía algunas preguntitas también para sumarte. Respecto a esto, vos decías que estas nos sirven para cambiar el comportamiento cultural de la organización, ¿no? Correcto. Ahí venía la pregunta en tu experiencia, ¿cómo ayuda, a acelerar ese comportamiento, ese cambio de comportamiento? Qué interesante igual. Yo creo que las dos preguntas me gustaron mucho porque son temas que normalmente son los que cuestan, convencer al negocio y cómo mantener ese cambio al final. Entonces, cuando nosotros queremos justamente que exista un comportamiento dentro de la organización, lo que hay que hacer es reforzar. Y lo refuerzas normalmente generando comunidades de práctica. En nuestro caso, nosotros empezamos a generar una comunidad de práctica en la que yo era parte, que justamente cuando las personas estaban diseñando su especificación, venían, hablaban con nosotros les ayudábamos con Domain Driven Design para definir cómo estaban los recursos, hablábamos de buenas prácticas y luego necesitas gente dentro de los equipos que justamente también hagan el pairing, digan, oye, pero la herramienta se utiliza así, pero mira, la manera de hacer es así. Como advocates. Y lo que hay que hacer es reforzar y reforzar y reforzar porque es cultura y la cultura lleva tiempo y la única manera es justamente de que sea un esfuerzo de largo aliento en la organización. Claro. Y esto también, para manejar ese cambio cultural, la propuesta es
ser bloqueantes en este caso o simplemente empezar con unas advertencias que los desarrolladores empiecen a entender que hay ciertos controles que están viniendo y después aplicar esos bloqueos? ¿Cuál fue el approach que ustedes llevaron adelante? Qué interesante. Sí, como dices tú, es riesgoso también poner demasiados bloqueos porque nosotros somos tecnólogos y vamos a buscar la manera de tomar el otro camino, ¿cierto? Que no es el paved road. Yo creo que de alguna manera tienes que lograr que también encuentren un beneficio en lo que están haciendo al utilizar la herramienta. Tienen que sentir que en verdad, oye, desarrollé más rápido. En verdad me solucionó la vida. En verdad veo que luego la conversación que tuve que tener en este gobierno de arquitectura me ayudó a, ok, avancemos rápido, pude entregar más rápido valor al negocio. Si no encuentran ese valor que les aporta, yo creo que muy probablemente la gente va a tomar un camino alterno. Por eso yo también les decía, es importante monitorear y es importante capturar la satisfacción que ellos tienen con las herramientas que estos equipos más cerca de las plataformas están generando, para que entonces podamos entender no solo si la herramienta que disponibilizamos está funcionando, sino realmente la experiencia que tienen al usarla es buena. Claro, y ahí estuvieron haciendo encuestas de Developer Experience para entender cómo era esa evolución. Sí, nosotros, como les decía, arrancamos, o sea, hay un montón de contexto que acá no está, ¿no? Obviamente. Pero nosotros arrancamos como entrevistando a varios equipos para entender un poco los dolores que tenían en ese momento, cuánto tiempo les llevaba el desarrollo, y justamente entre los elementos que identificamos fue la falta de un portal de APIs, por ejemplo, que no está cubierto acá, pero lo que buscamos con eso era definir un punto inicial, ¿no? Un baseline. Y luego que empezamos a implementar estas herramientas, lo siguiente es capturar, digamos, cómo ha variado esa experiencia, cómo ha variado esa satisfacción. Si en verdad había un dolor previo, una insatisfacción, cómo está ahora con lo que va cambiando. Y nuevamente es de largo aliento, porque al final la plataforma tiene que seguir evolucionando y tú tienes que disponibilizar probablemente otro tipo de herramientas y darte cuenta si la herramienta que disponibilizas realmente hace fit también con cómo trabajan las personas, lo cual es muy delicado y uno tiene que tener como la habilidad de detectarlo, porque tal vez solo no hace fit con la manera en cómo están trabajando ahora y esa es la razón por la cual no está siendo utilizada. Claro, sí, es una función que va para ambos lados, ¿no? No es simplemente. Correcto. Bien. No sé si alguien más tiene alguna preguntita, si no aprovecho también y le meto alguna más. ¿No? Bueno, ¿en qué tamaño de organización conviene empezar a pensar en estos tipos de herramientas y approach, ¿no? Porque hay muchos que seguramente están trabajando en distintos lugares y por ahí es, che, mi organización es un caos, pero por ahí, digo, somos 10 y es otro problema, digo, porque se puede resolver. Es como, lo veo como el problema análogo en empezar una solución monolítica y después pasar a microservicios, ¿no? No conviene empezar con microservicios porque a veces el trade-off no es positivo. Entonces, en base a la experiencia que ustedes tienen acompañando, ¿en qué tamaño de organización es donde tiene sentido aplicar este tipo de herramientas? Claro. Esta organización, yo te diría que estamos hablando de más de 1,000 personas probablemente. Y justamente cuando nosotros llegamos y entendimos el inventario, vimos que el problema era grande, entonces había que tomar de alguna manera acciones de remediación en el sentido de reorganizar un poco cómo se llevaba el desarrollo. Si tú estás en una startup, yo me pongo a pensar, y tienes en verdad, no sé, 3 equipos, 4 equipos, lo que yo esperaría es que estos equipos exista de una manera cultural compartir cuáles son esas buenas prácticas, qué es lo que yo fui conociendo, pero conforme las organizaciones van creciendo y cuando hablamos de organizaciones de este tamaño, ese hecho de que se comparta de una manera natural suele perderse y tiene mucho que ver con el hecho de que al final los equipos empiezan a relacionarse más solamente dentro de su contexto de negocios, empiezan a generar silos, por ejemplo, y eso es lo que tú tienes que considerar para empezar a implementar estas cosas, porque nuevamente el costo de no hacerlo es muy relevante. Si no lo haces y la organización escala
y crece y este problema se puede volver mayor, entonces es esa la decisión. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Karina, por todo. Y bueno, ya volvemos con más Nerdearla, ¿no? Un fuerte aplauso, por Ahí favor. está. Gracias.